SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. La Comisión Europea se reivindica ante los ataques del Partido Popular. El portavoz de von der Leyen ha insistido hoy en la confianza de la presidenta de la Comisión en todos sus comisarios, incluido el de Medio Ambiente, el lituano Sinkevičius, al que el líder del PP europeo acusó ayer de llevar la camiseta roja para hacer campaña por Pedro Sánchez. El lituano del Partido de los Campesinos haciendo campaña por Pedro Sánchez, según el PP. El líder del PP europeo, Manfred Weber, resolviendo sus cuitas personales contra von der Leyen con Doñana como excusa, y Feijóo encantado con que alguien en Bruselas les siga en este juego. Un juego de difícil salida. Estamos insinuando que si Europa pide que se cumplan las sentencias europeas y se protejan los puntos críticos de la biodiversidad europea, porque es que no ha pedido otra cosa, Si Europa pide que se cumplan la sentencia europea es porque los malvados socialistas han conseguido mangonear a todo un comisario europeo y hacer que se pliegue a los intereses electorales de Pedro Sánchez. Pero espera, que hoy han metido un argumento más en la Thermomix. Hoy Antonio Sanz, consejero de presidencia de Juanma Moreno, visto que el PP europeo y la Dirección Nacional del PP van con todo, pues él ha dicho, pues nosotros más. ¿Que hay que meter de por medio al hijo de un ministro? Pues a por ello. Parece ser que el que hace los papeles es el secretario general del PSOE de Bruselas, es miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE a nivel nacional y es el hijo del ministro de Agricultura. Que el que le hace los papeles y contesta en nombre de la Unión Europea es el hijo del ministro Plana. Hombre, verde y con asa, todo está unido. Parece ser que, así empezaba esta frase, parece ser que, la frase del consejero de presidencia andaluz, parece ser que ahora resulta que Europa exige que se cumplan las sentencias europeas porque un funcionario de carrera de la Comisión Europea, que llegó al cargo sacándose una oposición, resulta que además de ser funcionario, es hijo de un ministro de España, trabaja como asesor de la directora general de Medio Ambiente, pero han tenido que salir de la Comisión Europea hace unos minutos diciendo que este funcionario no ha tenido ningún papel en el asunto de Doñana. Pero parece ser que llamativa deriva de quien ha considerado que esto era un argumento válido para atacar al gobierno, bajando al barro cada día un palmo más. ¿Quién le diseña la estrategia europea a Feijóo? ¿De los creadores del acto del PP europeo del que solo se recordará el bochorno de la tele de predicadora? Ahora la Comisión va con Sánchez. Qué mala es la Comisión Europea. Vamos a ir al análisis ya sobre este asunto, también de la ley de vivienda que se ha aprobado hoy en el Congreso, pero antes, la noticia de esta noche: se ha entregado el hombre que llevaba todo el día fugado después de matar a 2 ancianos a los que ha atropellado mientras huía de la Guardia Civil. Alfonso Ojea, última hora. Pedro Villanueva Sanabria, 32 años. Así se llama el presunto autor de 2 atropellos mortales cuya fuga ha durado tan solo 7 horas. A las 8 de esta tarde, junto a su abogado defensor, se entregaba en la comisaría del distrito madrileño de Latina. No ha podido aguantar, Aimar, la presión de los agentes de la Brigada de Policía Judicial. Todo empezaba, como tú decías, al mediodía en los alrededores de Leganés, cuando una patrulla de tráfico de la Guardia Civil detectaba su vehículo por una infracción. Un bebé de 8 meses estaba abrazado a su madre y no sentado, como tiene que ser en el sistema de retención infantil. Le han dado el alto, pero ahí ha comenzado un viaje de 12 kilómetros a toda velocidad que terminaba en el paseo de Extremadura con 2 personas muertas y 3 heridos. Villanueva incorpora así a su ficha policial estos 2 homicidios, ficha muy completa por decenas de delitos contra el patrimonio, sobre todo por la sustracción de catalizadores. Jueves 27 de abril, el día en 2 minutos. Marina Fernández. Por segundo trimestre consecutivo sube el paro, la tasa está en el 13,26% según la última EPA, aunque no había un comienzo de año tan bueno desde hace una década y media. El gobierno, el presidente, lo celebra. Hay que felicitarse que España cuente con más de 20.500.000 afiliados y afiliadas a la Seguridad Social. Nunca hemos tenido estos niveles de empleo y tampoco nunca hemos tenido estos niveles de estabilidad laboral. Hay 3.128.000 personas en desempleo, la población activa está en máximos para los sindicatos. La economía española todavía tiene que crecer más y tiene que crecer sobre todo mejor para poder dar puestos de trabajo a todas las personas que en nuestro país lo buscan. Y la COE pide más ayudas para las empresas. Pone de manifiesto la necesidad de llevar a cabo medidas de apoyo a la empresa, tanto en el ámbito fiscal
como desde el punto de vista regulatorio. Más datos, un 3% de déficit en 2024 es el compromiso de Hacienda con Bruselas. María Jesús Montero. Para el año 2024 vamos a cumplir con el Pacto de Estabilidad, un déficit que adelanta un año la previsión que se mandó en el periodo anterior. Al menos 3 multas por exceso de velocidad tiene Baltar, presidente del PP de Ourense, todas con un coche oficial de la Diputación, eso a pesar de que en un comunicado hoy califica de despiste y de error aislado que lo cazarán a 215 km por hora el pasado domingo. Ese mismo coche tiene otras 7 multas desde 2019 sin que se haya podido identificar al conductor. Y 3 minutos máximo. Todos nuestros operadores se encuentran ocupados. Va a poder alargarse el tiempo de espera en servicios telefónicos, según la ley que ha aprobado hoy el Congreso, que obliga también a las empresas a ofrecer atención personal, no solo automatizada, si el cliente lo pide. Todo esto el día en que la comidilla ha sido un asunto que se ha colado hasta en el Congreso. Yo creo que ya no hay ninguna noticia del rey emérito que a nadie le sorprenda ya. Esto decía Errejón. Publica el Confidencial que el rey tiene una hija secreta, Alejandra, con una aristócrata española. Zarzuela dice que no tiene constancia, el rey emérito lo niega en El Mundo, y Gabriel Rufián. Solo una hija secreta tiene. Más allá de la broma, nos interesa poco su vida privada, solamente lo que gastó de dinero público en ella. Aprovecha para la broma y la crítica. En la mesa del análisis esta noche, Lola García, directora adjunta de La Vanguardia. Lola, buenas noches. Hola, buenas noches. Carlos Cue, corresponsal político del País. Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y Jesús Maraña, director editorial de Infolibre. Maraña, buenas noches. Hola, buenas noches. Y en la contra de Hora 25... Votos emitidos 344, sí 176, no 167, abstenciones 1. En consecuencia, queda aprobado el dictamen. Así se ha aprobado hoy en el Congreso la ley de vivienda, que entre otras muchas cosas, Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Va a ponerle un tope a cuánto le puede subir el casero al inquilino la cuota del alquiler cada año. Va a ponerle un tope al precio y le va a quitar el tope a las condiciones dignas con las que tiene que vivir una persona, que necesita en la vida garantía de techo, de pan, de sanidad y de educación. Y las grandes ciudades y las medianas ciudades se están convirtiendo en resorts, en los que pasan unos días unos turistas a costa de mandar lejos a los que trabajan en ellos. Mira, Aymar, querido Aymar, yo vivo en el centro y vivo en un buen piso. Cada vez que hablo aquí, que he hablado varias veces de alquiler, de viviendas y de derechos, me saltan tíos a decirme que yo vivo muy bien en el centro de Madrid, que no es precisamente el centro de Pontevedra. Se trata de algo muy básico, es defender que lo que tienes tú puedan tenerlo los demás, aspirar a tenerlo los demás. Se trata de no defender los privilegios que tú tienes, sino de defender los derechos a los que demás tienes que tener. Y no ser asaltado y atracado por vivir en una guardia en la ciudad en la que trabajas y pagas impuestos es uno de ellos. Creo que es de los más importantes de todos. Un beso, Javois, hasta mañana. Un bico, gracias. Hora 25. Aymar Bretos. La Comisión Europea reivindica su imparcialidad y su institucionalidad frente a la embestida que le metió ayer el líder del PP europeo, afirmando que la Comisión hace campaña por Pedro Sánchez con el asunto de Doñana. Hoy el portavoz del Ejecutivo Comunitario, el portavoz de Ursula von der Leyen, ha zanjado el debate explicitando la confianza que tiene von der Leyen en todos sus comisarios, también en el de Medio Ambiente, sin que vicios, este señor lituano, que en torno al que está girando la política española esta semana. Es el hombre que está diciéndole a la Junta de Andalucía que tiene que cumplir las sentencias europeas y que los planes de PP y Vox allí en Andalucía pueden poner en peligro el Parque Nacional de Doñana. Informa desde Bruselas para la SER, Beatriz Ríos. Beatriz, buenas noches. Buenas noches. Sí, otra vez ha tenido que salir la Comisión a defenderse de las acusaciones de estar aplicando una política partidista en el conflicto sobre la regularización de los regadíos en la corona norte de Doñana. El portavoz de la institución, Eric Mamer, que no suele contestar a declaraciones de representantes políticos, se ha salido hoy ligeramente del guión para reiterar que el Ejecutivo Comunitario se está limitando a ejercer su papel como guardián de los tratados, garantizando que se respeta la legislación vigente y que se cumplen las sentencias del Tribunal de Justicia. Ha recordado además que en ese proceso el comisario de Medio Ambiente se ha reunido con todas las partes y también ha aprovechado Mamer para transmitir la plena confianza de Ursula von der Leyen en su gabinete. La Comisión ici est dans son rôle
El papel de la Comisión, dice Mamer, es de que gestionar un dossier en base a la legislación vigente y las decisiones del Tribunal de Justicia en este ámbito. Se limita estrictamente a su rol institucional y, por supuesto, la presidenta von der Leyen confía en todos los miembros de su equipo. Ante esta nueva estrategia del PP, poniendo a la Comisión Europea en el foco de sus críticas, hoy Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Yo creo que estamos ante una oposición a la deriva. Una oposición que, después de haber aprobado la ley de vivienda, dice que va a boicotearla, que se saltan a la torera sentencias europeas sobre Doñana y que dañan la imagen de España ante las instituciones comunitarias, deslegitimando nada más y nada menos que a la Comisión Europea. Porque creo que lo que ha sucedido ayer en el Parlamento Europeo es de una extraordinaria gravedad. Ya está bien. Pero Feijóo insiste, el líder del PP europeo tiene razón en sus críticas a la Comisión. El alemán Manfred Weber es una persona que cuando habla es porque entiende que el posicionamiento político del Partido Popular Europeo ha de ser el que es. Y por lo tanto no tengo nada que añadir. Lo que sí es evidente es que hay una utilización del gobierno para hacer campaña. Lola García, tu análisis. Bueno, primero habría que decir que el funcionamiento de la Comisión Europea es precisamente que los diferentes comisarios sean de distintos países y que un comisario lituano, en este caso, pueda decidir sobre un asunto español, o un comisario portugués pueda decidir sobre un asunto de Alemania, en fin, ese es el funcionamiento, ¿no? Si vamos a poner en cuestión eso porque haya personas... porque haya un asesor de un director general del comisario que trabaje en la comisión, pues claro, no va a ser posible que se va a poner en cuestión el funcionamiento de la Comisión Europea prácticamente en su integridad, ¿no? Mira, Lola, por concretar este asunto, el del asesor, ¿vale? Por dejarlo ya cerrado, hemos escuchado al inicio de esta hora a Antonio Sanz, el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, con ese parece ser que hay un señor que es hijo de Luis Planas que le está haciendo los papeles al comisario. Vamos a volver a escucharlo porque merece la pena. Fíjense en el parece ser que, porque es clave para todo esto. Parece ser que el que hace los papeles es el secretario general del PSOE de Bruselas, es miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE a nivel nacional y es el hijo del ministro de Agricultura. Que el que le hace los papeles y contesta en nombre de la Unión Europea es el hijo del ministro Plana. Beatriz Ríos, ¿quién es este hombre del que está hablando Antonio Sanz, el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía? Este señor es un funcionario que ha llegado ahí por oposición y nos dicen en la Comisión Europea, y nos lo acaban de decir hace unos minutos, que en temas relacionados con Doñana no ha participado ni media. Sí, exactamente. Se trata de un funcionario de la Comisión Europea, Luis Planas Herrera, hijo, como decías, del ministro de Agricultura, que trabaja como asistente de la directora general de Medio Ambiente de la Comisión, Florica Finhoyer. Y en Bruselas no ha sentado nada bien que se intente ensuciar el nombre de uno de los suyos. En declaraciones a Cadena SER, un portavoz de la Comisión Europea ha explicado que, siguiendo las normas de la institución, Planas reveló cómo su situación personal podía suponer un conflicto de intereses y que las tareas que le han sido asignadas tienen en cuenta este condicionante. Según las mismas fuentes, Planas no ha estado involucrado en la gestión del conflicto abierto por la protección de Doñana. Añaden además que en todas las decisiones que tienen que ver con procedimientos de infracción, como el que España tiene abierto desde 2014 por Doñana, o con el cumplimiento de sentencias del Tribunal de Justicia, esas decisiones se toman de manera colegiada, es decir, son directamente los comisarios, con el visto bueno del gabinete de la presidenta, quienes tienen la última palabra. Bea, gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, pues frente a los parece ser que esta es la información, esto es lo que hay, Lola. Sí, bueno, y es que además es poco menos que decir que porque haya un señor funcionario trabajando allí, pues el comisario es fácilmente influenciable, ¿no? O sea, estás poniendo en la picota la credibilidad y la independencia del comisario. Pero es que ya hace tiempo que también el Partido Popular viene poniendo en cuestión la independencia de la propia presidenta de la Comisión, de la señora von der Leyen. O sea que no es tampoco la primera maniobra de este tipo, ¿no? Yo creo que lo que sí que hay en la Comisión ahora mismo, el Partido Popular Europeo domina
casi todas las instituciones europeas, domina la Comisión, domina el Parlamento Europeo, el Banco Central Europeo, y lo que ocurre es que, igual que aquí, allí también dentro de un año y pico, 2 años, va a haber elecciones europeas y se van a tener que renovar todos estos cargos. Está habiendo un deslizamiento, es decir, el señor Manfred Weber no es exactamente lo mismo que su antecesor, el señor Donald Tusk, que recordemos que había hecho declaraciones incluso en contra del acuerdo entre el PP y Vox en la Comunidad de Castilla y León, y que se ha manifestado, como en su día lo hacía Angela Merkel, en contra de todo tipo de alianzas con la extrema derecha, con la ultraderecha. Este señor, en cambio, es bastante partidario de eso. Tiene muy buena relación con Meloni y se ha manifestado varias veces a favor de un acercamiento a la ultraderecha. ¿Por qué? Porque yo creo que está pensando en esa renovación, en que hay ya varios países europeos que hay gobiernos de líderes conservadores con la ultraderecha, sea Suecia, sea en Chequia, por ejemplo, y que él cree que aquí también va a haberlo. Es decir, la renovación de esos cargos es difícil hacerla y consensuarla si no participa también España. En Alemania no va a tener apoyo, evidentemente, porque hay un gobierno progresista. Yo creo que está pensando en que aquí va a gobernar Feijóo con Vox, y está pues reuniendo los apoyos necesarios para poder hacerse con las riendas de la Comisión. Y aquí se están juntando 2 batallas, ¿no? Los intereses del señor Manfred Weber y del Partido Popular Español, ¿no? Por diferentes motivos. Creo que ahí está un poco el intríngulis de por qué estamos escuchando cosas que no son habituales en el ámbito europeo. Si no, esto está en el trasfondo de todo. El gobierno insiste mucho en esta idea. Evidentemente, Weber tiene una posición muy distinta a la anterior. Para la elección de Weber fue importante el Partido Popular Europeo, el Partido Popular Español. No nos olvidemos, es una persona cercana también a Esteban González Pons, y evidentemente él tiene muy buena relación con el PP español, y evidentemente él aspira a derrotar a von der Leyen, que quiere continuar, y que evidentemente él aspira a ser presidente de la Comisión legítimamente. Pero es que hay que ir un poquito más atrás para entender el absurdo del planteamiento del PP. Porque yo he seguido al PP muchísimos años. El PP es un partido que tiene mucha presencia en Europa. El PP ha tenido siempre, de hecho ha tenido el secretario general del Partido Popular Europeo muchísimos años. Siempre lo tuvo antes con Agag y luego lo tuvo con Istúriz. Es un partido muy presente en Bruselas, con mucha fuerza. De hecho, González Pons ha tenido siempre altos cargos. En fin, es un partido que no es ni de lejos ajeno a Bruselas. Sabe perfectamente cómo funciona Bruselas. Y el Partido Popular Español sabe perfectamente que un asesor de una directora general, de un comisario, no puede, que los contrapoderes en Bruselas son tan inmensos que eso no puede pasar. Pero es que además hay una cosa que, claro, evidentemente, ahora visto con perspectiva, seguramente en el trazo grueso se olvida. Pero es que hay que acordarse de cómo se hizo esta Comisión Europea. Esta Comisión Europea, porque es un acuerdo político complejísimo, se hizo hace 4 años, cuando el PP europeo era mucho más fuerte que ahora. Y precisamente por eso Sánchez, que si escuchamos ahora al consejero de Andalucía, parece que Sánchez ha intervenido la comisión, tiene tanto poder Sánchez, que en un país que no es el país más importante de Europa, por mucho que sea el nuestro y nos guste mucho, España no es el país más importante de Europa, admitámoslo, es un país de nivel intermedio dentro de Europa. Pues según esta teoría, Sánchez ha intervenido en la comisión. Sánchez fracasó en su intento político por colocar a Timmermans de presidente de la Comisión Europea, que era el intento cuando la socialdemocracia estaba mucho más débil. A Sánchez, que era el presidente del partido más importante de la socialdemocracia europea, porque gobernaba España, fíjate cómo es lo mal que estaba la socialdemocracia europea, que no gobernaba Alemania, quiero decir, claro, solo tenían España, y entonces Sánchez se convirtió en el negociador de la socialdemocracia europea. Y ese negociador intentó que el presidente de la Comisión Europea fuera Timmermans, y perdió. Y el plan en ese momento era que fuera el plan de Sánchez era que fuera Timmermans presidente de la Comisión Europea, y Weber, que ya lleva muchos años ahí al máximo nivel, Weber presidente del Parlamento Europeo, como premio de consolación, digamos, para el Partido Popular. Fracasó esplendorosamente. Y la presidenta de la Comisión Europea fue Ursula von der Leyen, por imposición del Partido Popular Europeo. O sea, para que veamos hasta qué punto es ridículo plantear
que Sánchez controla la Comisión Europea. Que además que no puede ni Sánchez ni Macron, que es mucho más importante que Sánchez, evidentemente, ni Scholz, que es mucho más importante que Sánchez, por peso económico, evidentemente. Nadie puede controlar porque es un acuerdo precisamente así funciona Europa. Es que si no, los países dirían, oye, qué broma, España controla la Comisión Europea. No, es una cosa complejísima de contrapoderes de tal nivel en el que el comisario es de un país y de una corriente política, el jefe de gabinete es de otro país y de otra corriente política, los directores generales se reparten equitativamente esta corriente política, este país, para que todo se mira. Bruselas, los corresponsales lo saben, todo se mira porque todo tiene que estar absolutamente equilibrado para que no pueda pasar una barbaridad como esta, que un consejero dice, bueno, eso es que hay un hijo de un ministro ahí español y eso está todo controlado. Pero por favor, de verdad, los corresponsales de Bruselas están con los pelos de punta escuchando esto. Yo no soy corresponsal, pero vamos allí a las cumbres cada 2 meses, en fin, vemos un poco cómo es el ambiente, conocemos a mucha gente allí. Realmente plantear que Sánchez puede intervenir la Comisión Europea y sobre todo pensar realmente desde el PP que puedes ganarle un pulso, como si lo hace el PP, como si lo hace Sánchez, como si lo hace Meloni, como si lo hace cualquiera. Ganarle un pulso a la Comisión Europea es imposible. Es el gobierno de Europa y te va a ganar, porque además tiene las leyes de su parte, tiene el Tribunal Superior de Justicia con una condena clarísima, tiene todo y tiene estas que además se aferran siempre a lo legal, que es la respuesta de hoy. Pero vamos a ver, este señor del que hablan, el hijo del ministro, se ha inhibido, porque evidentemente como en Bruselas se mira todo, también se miró esto y dijo, oiga, usted en esto no participa, con lo cual vas a perder siempre. No puedo entender cómo el PP, que es un partido europeísta con una larguísima trayectoria y que tiene gente muy válida en todos los estamentos europeos, se mete en una pelea que solo puede perder. ¿Cómo lo interpretas tú, Jesús? Bueno, pues precisamente basándome en lo que han explicado muy bien Lola y Carlos, es evidente que el PP sabe perfectamente cómo funciona Bruselas, cómo funciona la Comisión Europea, cómo funcionan las comisarías europeas, y por lo tanto lo que sí cree o apuesta en esta estrategia es por pensar que la ciudadanía o el electorado al que se dirige o en el que compite con Vox no sabe todo esto o puede considerar creíble las tesis o los bulos que lanza. Porque si no, no habría, a mí no entiendo otra explicación, más que el interés táctico o electoral en el asunto. No es el primer tema en el que juega eso, ¿no? Recordemos que hizo lo mismo, pues nada menos que con la gestión de los fondos europeos. Y también perdió. Sí, pero es que no sabemos hasta qué punto difíciles. Cala en ese electorado al que me refiero, ¿no? Porque el otro me parece que no tiene mucha duda, ¿no? Es más, el dato de la fecha ya bastaría para desmantelar y desmontar todo el asunto sin conocer mucho los intríngulis europeos. Oiga, este señor ganó su plaza y está donde está desde 2017, antes de que se planteara siquiera la moción de censura. Cuando Sánchez era cuarto partido. Eso es. Por lo tanto, con ese dato bastaría para que cualquiera mínimamente informado pues dijera, esto es un bulo, una patraña, ¿no? Dicho esto, pues ya son demasiados temas en los que el PP juega a erosionar al gobierno español en asuntos, además de Estado, yo diría, ¿no? Atacando precisamente, y en eso tiene un coste, evidentemente, atacando a Bruselas. Porque efectivamente cuando se dice, oiga, el gobierno español hace trampas con la gestión de los fondos, usted está atacando a Bruselas, que es quien controla los fondos y quien establece los filtros para la gestión de los fondos. Con este asunto de Doñana es exactamente lo mismo. De hecho, la misma comisaría ya emitió informes que también criticaban al gobierno español en la gestión de Doñana. Por lo tanto, no tiene ningún sustento posible las tesis a las que se está apuntando Feijóo y el PP. ¿Qué le hace daño? Bueno, yo creo que como responsable o alternativa de gobierno, yo creo que sí, en términos institucionales. Pero en el juego electoral, me parece claro que están apostando a eso, a asentar, a poner en entredicho, a poner en duda en ese electorado, insisto, pues casi todo lo que se pueda poner en duda a efectos de esa cosecha, ¿no? No sabemos efectivamente cómo será electoralmente, pero en el día a día, en la batalla del día a día, claramente está más cómodo el gobierno que el PP. Quiero decir, de hecho, el gobierno es el que está sacando Doñana todos los días y el PP, pues bueno, ahora ha hecho esta maniobra de huida hacia adelante con el tema de Bruselas, pero a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, el martes en el Senado,
Alberto Núñez Feijóo, primero, que tuviera que reivindicar que esto es una cosa ya llamativa para un partido que efectivamente no es un partido negacionista, evidentemente el PP no lo es, y tuvo que reivindicarlo. Feijóo se vio obligado ante Sánchez, que lo estaba intentando acorralar obviamente con Vox como partido negacionista y tal. Feijóo tuvo que decir algo que es verdad, y es que cuando gobernaba el PP apoyó el protocolo de Kioto, cuando gobernaba el PP apoyó el Acuerdo de París, que evidentemente el PP no es Trump, eso es un hecho, ha gobernado España muchos años y no ha sido un partido negacionista, ha habido sus más y sus menos y podemos discutir lo que han hecho en algunos sitios, pero no es Trump, no es Bolsonaro, entonces, pero que el hecho de que no tenía el problema de necesitar a Vox. De Vox, por eso digo, pero que un partido que tiene esa tradición de gobierno, de estar en los acuerdos principales europeos sobre el clima y demás, que se vea obligado Feijóo en un debate con Sánchez a decir, oiga, que yo no soy negacionista, y que se vea obligado a decir una cosa que me llamó todavía más la atención, que es cuando dijo, esta proposición del Parlamento andaluz y tal es para hablar, como diciendo, hombre, que tampoco, ¿no? Que no íbamos, que solo es una cosa que metemos en debate. Es que él mismo se da cuenta de que está débil, porque si no diría, pues sí, la proposición es lo mejor que hay que hacer y la defendería. No era como, es solo para hablar, o sea, claro, hecho un poquito para atrás. Pero son los riesgos de la estrategia de atrápalo todo, ¿no? Es decir, si tú quieres apostar por cosechar votos por el centro y por la extrema derecha, pues incurres permanentemente en esas cosas. Pues yo creo que en este asunto el Partido Popular está reculando. Ya desde la propia entrevista con el comisario europeo, ya la explicación que dio la Junta de Andalucía, yo creo que fue dar pasos hacia atrás, ¿no? Y que esto forma parte un poco de desviar la atención del discurso, ¿no? Para que no se vea que estás dando marcha atrás en el tema. Porque efectivamente yo creo que está más cómodo el gobierno en este asunto. Para Sánchez el tema del calentamiento global, de la protección de Doñana, es un asunto que ya le va bien, que su electorado entiende, que el electorado de toda la izquierda entiende, que unifica el discurso de la izquierda y que en cambio no unifica el de la derecha. Al contrario, ¿no? Entonces yo creo que el Partido Popular se ha ido dando cuenta de eso y ha empezado a dar marcha atrás. Yo, de todas formas, a veces reconozco que me preocupa que en este año absolutamente electoral podamos incurrir en el análisis permanente de buscar explicaciones electorales a casi todo, o justificaciones, mejor dicho, ¿no? En los movimientos y en la marcha atrás de los movimientos. Pero yo creo que sí conviene asentar que todo esto parte de una decisión tomada, de una decisión, además, nada menos que por la Junta de Andalucía y llevada al Parlamento andaluz, que es indultar pozos ilegales que afectan al acuífero de Doñana. Es decir, que al margen de todos los intereses electorales hay cosas que son inasumibles e impresentables y que deben tener un coste, no digo ya en términos electorales, sino en términos de credibilidad, de prestigio, si no acabamos en una especie de juego en el que todo vale justificando por intereses electorales concretos, ¿no? Y oiga, esto es inasumible. Hay un asunto que puede tener un coste electoral no menor para el gobierno y que por ahora está pasando por debajo del radar. Y es la amenaza de una huelga de jueces y fiscales en España. Hoy el Consejo General del Poder Judicial ha apoyado por unanimidad la reivindicación salarial de los jueces, que el miércoles que viene tienen una reunión con el gobierno para pedirle más dinero. A esa reunión llegan ya habiendo anunciado una huelga las asociaciones de jueces y fiscales. De momento, las conservadoras, que son mayoría, las progresistas, hay una de jueces progresista, hay otra de fiscales progresistas, han dicho que están de acuerdo con el contenido de esta reivindicación, pero que de momento no se suman al anuncio de la huelga. Pero las asociaciones de jueces y fiscales, digamos, conservadoras, han anunciado que sí, que irán a una huelga indefinida a partir del 16 de mayo si esta próxima semana no les suben el sueldo. Lo vamos a explicar ahora mismo. Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. ¿De dónde viene la amenaza de huelga de los jueces? El gobierno llegó hace un mes a un acuerdo con los letrados de la Administración de Justicia, que estaban en huelga también, y que, bueno, el gobierno desactivó esa huelga llegando a un acuerdo salarial. Ese acuerdo implicaba subidas de cientos de euros al mes para los letrados de justicia. Los funcionarios de justicia dijeron, ¿y nosotros qué? Y han convocado paros puntuales y por ahora ahí siguen. Y ahora son los jueces y los fiscales los que dicen, pues nosotros también.
3 asociaciones de jueces y 2 de fiscales anuncian huelga si no les mejoran a ellos también las condiciones. Las asociaciones progresistas, tanto la de jueces como la de fiscales, que comparten la reivindicación, como hemos explicado antes de la publicidad, de momento no se suman a la huelga a la espera de lo que salga de la reunión del miércoles. Yo os planteo, ¿están justificadas las demandas de la Judicatura, de la Fiscalía? El hecho de que las asociaciones progresistas no se hayan sumado a esta convocatoria de huelga indica que aquí se está jugando algo más que lo salarial. ¿Detectáis corriente política bajo esa convocatoria? ¿No la detectáis? Quizá no sea así. Lola. Bueno, corriente política en la alta judicatura me parece que es indiscutible que la hay. O sea, es que ya en la propia definición de las asociaciones ya va implícita, ¿no? A mí lo que me ha llamado la atención es la justificación del Consejo del Poder Judicial, que dice que la independencia económica está íntimamente vinculada a la independencia judicial, ¿no? Es decir, que para argumentar el apoyo a la demanda de subida salarial, pues se reivindica que así habrá más independencia judicial. Hombre, no sé, los jueces y fiscales españoles yo no dudo que se merecen subidas salariales, pero no son los peor pagados de Europa, ni muchísimo menos. La media de sueldos de jueces y fiscales en España está por encima de la media europea. Probablemente lo que hay aquí es que hay menos jueces y fiscales y por tanto han de asumir mucha más carga de trabajo, y lo que hay también es un abandono de los recursos de la justicia en general, ¿no? Eso sí que me parece, y no por falta de inversión, porque la inversión también es bastante equiparable a otros países europeos, pero seguramente por una falta de efectividad. No sé, esos recursos no acaban por formar una justicia más efectiva y no acaban por llegar realmente al ciudadano, ¿no? Y por otra parte, solo como apunte, los miembros del Consejo del Poder Judicial, que por cierto están en funciones, como bien sabéis, sí que les subieron el sueldo, porque los presupuestos generales del Estado les subieron el sueldo y el presidente cobra 151.000 y los vocales 130.000 con la última subida. Sobre todo hay un problema, es verdad que aquí lo que ha pasado es que al subirles a los letrados que tenían una justificación, aunque hubo mucha discusión interna del gobierno y hubo una huelga larguísima que estaba bloqueando la justicia, tenían una justificación, es que ha habido una reforma que les ha dado más trabajo, digamos, les ha hecho más responsabilidades, más trabajo, y con ese más trabajo estaban argumentando el aumento de sueldo y finalmente el aumento de sueldo lo lograron, y eso es lo que en cadena está provocando esto. Pero claro, la reflexión del gobierno ahora, yo he estado hablando con varios miembros del gobierno sobre este asunto hoy, es una decisión difícil, porque efectivamente una huelga de jueces es un desgaste fuerte para el gobierno, y además lo hacen, y yo creo que evidentemente no es casual, lo hacen a 10 días de las elecciones para tener más presión. Pero claro, ¿por qué subirle? Es que el gobierno viene de un acuerdo con todos los sindicatos de la función pública, con todos, con una subida importante. Hay muchos convenios en España que no han subido lo que le han subido a los funcionarios. Y no nos olvidemos que los funcionarios tienen una enorme ventaja que los demás no tenemos, y es que no tienen riesgo de despido. Y por tanto, pues bueno, históricamente, efectivamente, en España los salarios de los empleados públicos en muchos sectores son muy bajos. Siempre es con la compensación, en fin, teórica de que, bueno, también tienes esa seguridad de toda la vida con un empleo que no tienes en una empresa privada. Pero lo cierto es que este gobierno ha pactado una subida importante, 3,5 para este año, 9% en 3 años, es un pacto importante, sobre todo acordado con todos los sindicatos de los empleados públicos. ¿Por qué ahora el gobierno tendría que aceptar una subida salarial mayor que la pactada con los demás a los jueces y no a los cirujanos vasculares? Quiero decir que evidentemente el mundo de la sanidad, que es un mundo muy importante, o la policía o lo que sea, ¿no? Pero digo particularmente el mundo de la sanidad, que viene de una pandemia terrorífica, de un desgaste personal brutal de lo que ha significado los sanitarios en este país, y que, bueno, pues se ha negociado con todos de una manera, en fin, se ha negociado de una manera más o menos equitativa, y se negocia con todos los sindicatos ese 3,5. Es muy difícil para el gobierno justificar, no, bueno, a los jueces sí les vamos, o a los jueces y los fiscales sí. Ahora viene una batalla formidable, porque evidentemente vamos a ver cuánto dura y vamos a ver si antes de la huelga lo pueden gestionar. Pero una huelga de jueces, evidentemente, por mucho que sea el gobierno diga que hay política, que la hay, y que los jueces sean muy conservadores y lo que queramos, evidentemente desgasta. Con lo cual, a ver cómo acaba ese pulso. Jesús.
Bueno, a mí me parece que hay bastantes argumentos para poner en entredicho la justificación de esta amenaza de huelga, ¿no? Para empezar, habrá que examinar los sueldos que tienen, ¿no? Es decir, los problemas que hay en la justicia, a mí no me parece que el fundamental sea lo que cobran los jueces. Otra cuestión es si tienen o no los recursos suficientes para administrar la justicia que administran. Pero en términos de sueldos, yo he hecho un repaso hace un rato y si no están equivocadas las fuentes, que son oficiales, pues oscilan, dependiendo de que sea un juez de primera instancia o que lleguemos a un magistrado del Supremo, pues entre los 5.000 y los 10.000 euros, más otras cosas, ¿vale? Porque luego hay comisiones, hay pluses, etcétera, etcétera. Yo creo que a cualquier ciudadano medio, me parece bastante dudoso que entienda la argumentación puramente salarial, ¿no? En segundo lugar, la clave política. No ha habido motivo, no han encontrado los jueces en este país motivo suficiente, no sé si para ir a la huelga, pero sí para hacer una advertencia absolutamente contundente al Consejo del Poder Judicial que los gobierna y que ahora los apoya en esa reivindicación, para decirle, oiga, renuévense, cumplan la Constitución, exijan la renovación o dimitan. Pues a mí me parece que habrían ganado bastante crédito los jueces y las juezas de cualquier asociación, independientemente de su línea ideológica, ¿no?, al hacer una reivindicación, digo, en clave más política que salarial. De manera que yo creo que hay argumentos para contraponer a esa reivindicación puramente económica, que es verdad que viene pues sumada a las otras que ha habido en el mundo de la justicia, pero no me parece que sean precisamente esa la mayor debilidad o la mayor reivindicación que tienen todo el derecho a hacer los jueces y juezas, porque tienen una sobrecarga de trabajo y de casos, etcétera, muy complicada y claramente excesiva, pero no me parece que porque se les suba el sueldo eso se solucione. Esta tarde-noche, el presidente Pedro Sánchez, en un acto de partido, en un mitin del Partido Socialista, ha celebrado la aprobación hoy en el Congreso de la Ley de Vivienda, que ya va camino del Senado. Esta Ley de Vivienda, la primera en la historia de la democracia, de más de 40 años, lo que va a significar es dignificar el acceso a la vivienda, sobre todo de nuestra gente joven. El Gobierno cumple, por tanto, uno de sus grandes compromisos de la legislatura, que era sacar adelante la primera ley de vivienda de la democracia, aunque a nivel práctico muchas de las medidas que incluye muchas de las posibilidades que incluye esta ley de vivienda van a depender de la voluntad de las comunidades autónomas y de quién gobierna. Ahí va a estar la batalla política ahora. Una vez que se apruebe en el Parlamento, ahí empieza la batalla política. ¿Qué aceptan cumplir o no las comunidades autónomas? Las gobernadas por el PP, se entiende que es donde va a estar la batalla. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Ha tardado más de 3 años, pero la ley de vivienda, uno de los grandes hitos de la legislatura, según el Gobierno, ha recibido ya el aval del Congreso. Confiamos en que la aprobación de esta ley supondrá un punto de no retorno y que los avances en el derecho de los ciudadanos a acceder a una vivienda sean ya irreversibles. Lo ha hecho tras un debate que deja claro que todos quieren utilizar este asunto, uno de los que más inquietud genera en la ciudadanía, como arma electoral. Los socialistas presionan al PP para que aplique la norma. Yo no quiero ni siquiera estar en el supuesto de que una comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular diga no cumplo la ley. Ya que muchas de las medidas para contener los precios dependen del desarrollo que haga cada comunidad, y las del PP ya avisan de que en el margen de sus competencias, lo que no les guste no lo aplicarán. Lógicamente, en el marco de esas competencias, pues no se aplicarán aquello en lo que no creemos y para lo que no nos han votado ni apoyado los ciudadanos. La derecha ha desplegado hoy todo el argumentario contra la norma. Supone claramente la claudicación del Partido Socialista hacia el populismo, supone intervención en los precios y supone facilitar la ocupación de viviendas ilegales. La ley sale sin regular los alquileres turísticos ni vacacionales como pedía Podemos, pero hoy sí las dos partes de la coalición han mostrado sintonía para vender una medida que dicen es un éxito de la coalición. Pero hoy estamos muy satisfechas de demostrar una vez más que es la mayoría progresista y plurinacional que sostiene a este gobierno la que nos permite avanzar con paso firme. Los socios parlamentarios de izquierdas también creen que se queda corta, dicen Esquerra y Bildu que este solo es un primer paso, al que se ha opuesto el PNV porque supone, según el grupo de Aitor Esteban, una grave invasión competencial. Y lo decimos con claridad, es un paso corto para lo que nos gustaría haber hecho,
pero es un paso necesario. Si aspiras a estar 100% satisfecho, satisfecha, te equivocas. Creo que es un gran paso. Que habrá que mirar de quién es la competencia. No que, cualquiera puede intervenir en ello, es un derecho fundamental, no. Hay que ver de quién es la competencia para luego actuar. El texto vaya camino del Senado. La intención de la Moncloa es que llegue al BOE coincidiendo con el inicio de la campaña electoral. Conclusiones de la aprobación de esta primera ley de vivienda de la democracia hoy en el Congreso CUE. Hombre, yo creo que al final al gobierno le ha salido bastante bien la jugada, aunque creo que evidentemente es indiscutible que llega tarde, es indiscutible que esto que si era uno de los grandes proyectos estrella del gobierno, pues no tiene mucho sentido que llegue al final de la legislatura, y vamos a ver qué efectos reales tiene la ley, porque va a ser muy difícil aplicarla. Vamos a ver si la aplica un gobierno progresista o la aplica un gobierno conservador, que eso evidentemente cambiará las cosas el año que viene. Pero de momento ya hay cosas de la ley que son muy al margen de que las comunidades autónomas no la apliquen como están diciendo, que ya veremos. Porque si resulta que la empieza a aplicar alguna comunidad autónoma y empiezan a ver que funciona espectacular para controlar y bajar los precios de la vivienda, a ver quién es el listo en la comunidad autónoma del PP de al lado que aguanta la presión de decir, oiga, pero que es que la comunidad de aquí al lado gobernada por la izquierda han bajado los precios de un 25% y usted, por no aplicar la ley, están los precios disparados. Eso ya lo veremos, pero eso tardará bastante. Pero hay cosas que son inmediatas. Por ejemplo, el hecho de que este año están limitados al 2% la subida anual de los alquileres y el año que viene están limitados al 3%. Esto afecta a todo el mundo. Esto da igual que vivas en Madrid, en Ciudad Real o en Barcelona. Esto afecta a todo el mundo y esto es muy, muy importante. Luego, cosas que van a afectar, que son cosas de la ley que van a ir calando, que es el tema de que cada promotora que promueva una construcción de unas viviendas y tal, tendrá que dedicar el 30% a vivienda protegida. Ya veremos eso cómo se aplica, pero eso es un cambio significativo si realmente pasa. Todo es qué controles va a haber, qué controles van a hacer las comunidades autónomas. Hay un problema importante en el País Vasco porque el PNV está en contra de esta ley y uno de los principales promotores es Bildu. Va a haber una batalla. Hay un eje ahí interesantísimo. Hay una batalla, por eso. Interesantísimo, porque tanto el independentismo de izquierdas vasco como el catalán han apoyado la ley, pero el nacionalismo de derechas vasco, de derechas conservador, dejémoslo, derechas ahora se tiene que estar explotando la cabeza en casa de Andoni Ortúzar. Pero bien, conservador, vasco y catalán han votado en contra de esta ley. O sea, ahí entran otros ejes ya. Esto además, es muy relevante. Y además espera, porque en el caso de Junts, esta ley en muchas cosas se inspira en la ley que se aprobó en Cataluña, que después fue recurrida al Constitucional y tal. Y Junts estaba en el govern de la Generalitat, o sea, que ahora mismo han votado lo contrario de lo que en su día defendieron aquí, o sea, que tiene su mérito. Yo creo que hay un eje izquierda-derecha clarísimo en este caso, y que esos partidos, en lugar de defender su posición, pues que protege más a los propietarios, pues han optado por el argumento competencial. Pero en el fondo hay otros motivos. Va a ser una batalla política formidable la aplicación de la ley, y sobre todo nos va a permitir por fin hablar de viviendas, que creo que ya solo eso, y ver los datos que tenemos desastrosos de la vivienda en España, por lo menos abre el debate y mete presión a los gobiernos para que construya vivienda pública. Si hiciera solo eso la ley, meter presión para que empiecen a hacer vivienda pública. Que solo se consiguiera mantener el foco o poner la lupa en la necesidad de resolver la brecha entre España y la media europea en lo que es vivienda pública asequible, que es evidente que eso sí que influiría decisivamente en el control de precios, ya valdría la pena esta ley, ¿no? Además, si es que el hecho de que no se haya hecho una ley estatal de vivienda en más de 40 años es por algo. Es decir, cuando ha habido mayorías absolutas, habrá sido porque hay intereses económicos, empresariales, financieros, etcétera, que han puesto muchos obstáculos a avanzar en este terreno. Y cuando no ha habido mayoría absoluta, e incluyo los 3 años y pico de legislatura, es porque no ha habido acuerdo suficiente hasta ahora para sacarla adelante. Con mínimos, con incógnitas, con incertidumbres, por supuesto. Pero también abre otro debate interesante que yo creo que es muy, muy higiénico, ¿no? Que es en un Estado descentralizado, que cada palo aguante su vela. Es decir, el que tiene el gobierno estatal toma decisiones, avanza en el legislativo estatal y luego están transferidas competencias. Y bueno, pues cada
comunidad autónoma tendrá que apechugar, y eso lo enlazo con ese debate tan interesante sobre las posiciones de las izquierdas y los conservadores nacionalistas, bueno, apechugar con qué significa, qué haces con una legislación así, cómo la aplicas o cómo te declaras, digamos, insumiso, como se declaró inmediatamente Díaz Ayuso en Madrid, ¿no? Oye, bueno, pero bienvenida sea la batalla ideológica alrededor de la vivienda. Sobre todo si hay alternativas, porque claro, me parece muy interesante. Porque eso es política pura. Claro, se dice, no, es que el gobierno al final ha dado este paso por intereses electorales. Bueno, y supongo que la oposición ha presentado inmediatamente una serie de medidas por intereses electorales. A mí me da igual el momento en que se presenta. Ya era hora, ¿no? Es decir, bueno, pues avancemos en una de las que es claramente una de las prioridades, de las preocupaciones de la ciudadanía, ¿no? Lola. Sí, yo más allá del análisis político y electoral, yo sí que hay cosas de esta ley, yo creo que tiene cosas positivas, pero algunas no las veo tan claras. En el tema yo creo que la ley sí que hace una cosa que es muy necesaria, que es prohibir que la vivienda protegida pase a ser libre. Es decir, nosotros hemos llegado a tener aquí un parque de viviendas públicas en realidad muy, muy amplio. Porque se ha especulado también con la vivienda. Lo que pasa pública, es que ha acabado siendo vivienda privada, ¿no? Se ha sacado al mercado. Y yo creo que eso que no vuelva a pasar. Lo que pasa es que los efectos los notaremos pues con bastante tiempo. Es que Lola, yo siempre lo digo, la casa en la que yo vivo fue vivienda de protección oficial en el año 71. Sí, claro, sí. Evidentemente, pues fue liberada la protección oficial y te puedo garantizar que a mí no me la vendieron a precio de protección oficial, pero fueron los herederos, pero por eso evidentemente, de la persona que sí la compró a precio de protección oficial. Pero eso ha pasado en toda España y eso es lo que hace. Es una de las claves, porque otros países no han hecho eso. Otros países no han permitido venderla. Es más, pública, claro. Es que no es que dices, es que España ha construido en los últimos años poquísima, pero desde hace 50 años se ha construido mucha, incluso en la etapa del franquismo, pero desde luego en etapas posteriores de la democracia, mucha vivienda pública. Por eso el debate abierto, el debate abierto a mí me parece muy útil, aunque solo fuera por cambiar los conceptos. Es decir, por primera vez estamos hablando de la vivienda como un derecho y no solo como una inversión o un instrumento de especulación. Y hay que recordar el estallido de la burbuja inmobiliaria que seguimos pagando a día de hoy y por lo tanto es fundamental que vayamos poniendo los conceptos en su sitio, ¿no? Y lo que significan, que además enlazaría con lo que figura en la propia Constitución con la que tanto se nos llena Lola, la boca, que te has quedado a medias. No, que hay otras cuestiones que yo no acabo de ver claras, por ejemplo el tema del límite del precio del alquiler. Hay otras ciudades que no ha funcionado. Esto funciona un poco, o sea, si tú tienes tan poca oferta de vivienda disponible, pues lo que ocurre es que con ese límite lo único que ocurrirá es que, o sea, tú tienes 3 posibles candidatos a tu piso de alquiler. Si tú no me dejas ponerlo a más allá de 2.000 euros, muy bien, pero se lo va a llevar el mismo que me iba a pagar 5.000. Quiero decir, con eso no estás ampliando la oferta. No. Bueno, pues creo que eso no lo soluciona y que hay bastantes casos que demuestran que no lo soluciona, como no lo soluciona tampoco lo del 30% en las promociones, porque lo que está ocurriendo aquí en Barcelona, que eso ya está funcionando aquí desde hace un tiempo, es que no se construye. O sea, que los promotores hacen menos vivienda. O sea, el 30% es que en cualquier promoción el 30% tenga que estar destinado a vivienda social. Eso yo me acuerdo que le preguntamos a Yone Belarra la noche que se aprobó en Consejo de Ministros la ley, vino la ministra ahora 25 y le preguntamos si cuando se construya una promoción de vivienda de lujo en Sotogrande, el 30% también, y dijo, también. Sí, no, aquí funciona así en Barcelona desde hace ya un tiempo. Pero eso no ha repercutido. De hecho, en Barcelona ahora hay menos vivienda de alquiler disponible y la que hay se está pasando al alquiler de temporada. Porque una cosa que no puede hacer esta ley por cuestiones competenciales es meterse en el tema alquiler turístico y todo eso. Pero que temas sí pueden hacer las autonomías. Quiero decir que el tema es, yo creo que evidentemente la ley, sobre todo es una ley con muchísimo, por eso han tardado 3 años, porque hay mucha discusión interna y es una ley de mínimos, de acuerdo de mínimos,
Pero claro, es una ley que tiene combinación de cosas, porque evidentemente está promoviendo la construcción de vivienda pública por un lado, pero claro, eso va a tardar muchos años y hay que ver cómo lo hacen las autonomías. Mientras tanto, los topes estos, que ya veremos cómo funcionan, tú dices, en algunos lugares no han funcionado, pero uno de los problemas por los que no funcionan precisamente es porque no hay vivienda de alquiler social compitiendo para bajar los precios en algunos sitios, y sobre todo porque efectivamente los precios porque la vivienda turística compite al alza. Se crea un mercado negro. Y bueno, sí, evidentemente, pero claro, para evitar el mercado negro exige controles. Quiero decir, lo que no podemos decir es que como esto lo van a trampear, pues no hacemos nada. Hombre, habrá que intentarlo. Otra cosa es que evidentemente es muy complicado y lo sabemos, es el gran negocio. Yo creo que el principal problema es la oferta y has de hacer todo tipo de medidas que fomenten la oferta. Pero esa es otra de las axiomas. Toda la vida se dijo, el principal problema es la oferta. Y el mayor momento, la mayor oferta de la historia, cuando España construía los mismos pisos que Alemania, Italia, Francia e Inglaterra juntos, o sea, 700.000 viviendas al año, no hubo mayor oferta nunca más y fue el mayor momento de la burbuja inmobiliaria, el mayor aumento de los pisos. O sea, no es tan sencillo. Brevísimo, Jesús. Normal. Prefiero de oferta de alquiler, no de venta. Es que tiene que ser una combinación de factores y los resultados no es muy probable que no sean en ningún caso inmediatos, pero en esa combinación de factores lo que es, yo creo, indiscutible, es que tiene que haber mayor parque de vivienda pública. Esto es la demostración en cualquier otro país. Hora 25. Aimar Bretos. La Zarzuela dice que no tiene constancia de que el rey emérito tenga una hija secreta llamada Alejandra. Eso es lo que aseguran dos periodistas, José María Olmo y David Fernández, lo dicen en El Confidencial. Han publicado allí un adelanto de su libro King Corp, que van a publicar con Libros del Cao. La supuesta hija se trataría de una mujer algo más joven que el rey Felipe, fruto de una relación extramatrimonial de Juan Carlos I, y en Zarzuela, como digo, se limitan al no me consta. Y él, el emérito, le ha dicho esta tarde al diario El Mundo que no es verdad que tenga una hija llamada Alejandra. María Manjabacas. Buenas noches. No es habitual el desmentido categórico e inmediato del rey emérito a un periódico, mientras que, en paralelo, fuentes de Zarzuela nos dicen que no tienen conocimiento, que no les consta que el rey Juan Carlos tenga una cuarta hija de nombre Alejandra, con una aristócrata muy famosa que ya ha fallecido. El Confidencial cuenta que era un secreto a voces, que todos en la Casa Real lo sabían y que incluso el rey a sus amigos les habría hablado de ella. Buena chica, inteligente, preparada. Ella, que es más pequeña que el rey Felipe, creció sin saberlo, pero cuando descubrió su origen decidió mantenerlo en secreto, por las consecuencias o por no molestar a la familia real, un comportamiento no extraño en los círculos de la nobleza. En cualquier caso, por su silencio no ha pedido nada que conste, pero según publica el periódico, esta vida B del rey emérito le habría llevado a tener una caja B, una contabilidad oculta para dar dinero sin dejar rastro, y la detección de algunas transferencias habrían puesto al descubierto esta paternidad que, repetimos, el rey emérito desmiente y que a Zarzuela no le consta. Ha sido muy llamativo como hoy todo el mundo había leído la noticia ya al llegar al Congreso esta mañana. Esa se la han leído entera todos. Esa no la han sacado de los resúmenes de press clipping que les hacen sus equipos. No, esa se la habían leído entera, de arriba abajo. David Junquera, buenas noches. Muy buenas. Al hilo del Confidencial, hoy había safari en los pasillos del Congreso. Cuenta que el rey emérito tiene una cuarta hija. Está contando que el rey emérito tiene una cuarta hija. Señor López, no sé si ha leído el Confidencial. Reporteros a la caza de valoraciones sobre la última noticia que afecta al emérito, pero las piezas parecía que iban a huir en estampida. No es cuestión mía. Me va a permitir no pronunciarme. A mí las cuestiones privadas tengo que reconocer que me importan poco. Nos interesa poco su vida privada. Ni idea de ese asunto. Pachi López, María Jesús Montero, Errejón, Rufiano, Santiago salen volando, aunque algunos se terminan dejando atrapar con gusto. No hay ningún escándalo ya que le pueda sorprender a los españoles. Y todos estos escándalos, ¿por qué se han podido producir? Se han podido producir porque hay una institución en España que es opaca y que no es controlable. A mí lo que siempre me ha preocupado son todo lo que ha sido las denuncias e incluso los indicios y pruebas confirmados de la actuación irregular del ciudadano Juan Carlos de Borbón mientras fue monarca. Cae solo, que está cayendo siempre, que es un desprestigio de la monarquía en estos momentos. Nos interesa más que los hijos, hijas, secretos, secretas, es el dinero secreto que tiene por ahí. Errejón, Garzón, el socialista Felipe Zaragoza y Rufián al final se animan a disparar ellos también sus cartuchos y alguno incluso va más allá. O sea, solo una hija secreta tiene. Una vida muy vivida ha tenido ese hombre. Me da igual. Es que Ray Bildu, que se atreven con el humor, y Feijóo desde Zaragoza esquiva la pregunta de plano. Ni es el lugar, ni yo soy la persona adecuada para hacer una valoración
de esa noticia a la que usted se refiere. Los partidos de la derecha han evitado entrar en lo que consideran temas privados. Este asunto nos plantea dos debates. Uno, ¿se puede considerar noticia la confirmación por 3 fuentes de la existencia de esa supuesta hija del emérito, siendo las 3 fuentes una examante del emérito, un empresario amigo del emérito y un exnovio de la supuesta hija? Y segunda derivada, ¿se le puede exigir transparencia o se le debe exigir transparencia sobre su descendencia a una persona que ostentaba por ser el quien era una institución basada precisamente en la genética, en la descendencia? ¿O este asunto es puramente de su vida privada? Muy complejo esto. Hombre, esto es más difícil que la ley de vivienda. Esto sí. No, pero, mucho más. Pero hay una cosa muy básica, yo creo que está bastante resuelta en otras monarquías, ¿no? No puede ser vida privada los hijos del rey. No puede ser vida privada los hijos del rey porque el rey es rey por pertenecer a la familia Borbón, y en este caso fue rey por ser el primer, murió su hermano, en fin, fue rey por ser el hijo de un Borbón y porque su abuelo era Borbón, en fin, por una cuestión puramente genética. Con lo cual los hijos que tenga el rey, de hecho la discusión si en su día de si tenía un primogénito incluso mayor que la primogénita que tiene oficial, pues evidentemente no es una discusión privada. Es que no puede ser una discusión privada, es una discusión absolutamente privada para la vida de cualquier otra persona, incluido todos los políticos de España, que es su vida privada, y sabrán los hijos que quieran tener, las relaciones que hayan tenido, no tienen ninguna relevancia porque ninguno de los hijos de ningún político tiene ningún derecho. Pero es que los hijos de la familia Borbón tienen derechos dinásticos. Esto está escrito y, por tanto, evidentemente no puede ser privado. Otra cosa es que sea verdad o no y que se confirme absolutamente o no, y ahora sale el rey desmintiendo, el rey que nunca da explicaciones de nada, que nunca dice absolutamente nada. Con esto parece que ha salido rápidamente. Pero no podemos considerar esto con la naturalidad con que todos los políticos dicen es un asunto privado, pero ¿cómo va a ser un asunto privado los hijos del rey cuando la jefatura del Estado se define por filiación? Es que no tiene ningún sentido. Lola. Yo es que no lo tengo nada claro el tema, o sea... ¿Tú crees que tiene derecho a tener los hijos de que quiera sin enterarnos? No lo sé, Carlos, o sea, es que me da la impresión de que... Bueno, a ver, este es un tema que ha pasado en muchas monarquías europeas, ¿no? En las monarquías, casi por definición, como hay matrimonios concertados, pues tienen una larga tradición de hijos ilegítimos, ¿no? Y repasas otros casos europeos y también ha ocurrido. Si en la familia real se puede hacer esto yo no entiendo mucho de este tema, pero se les puede excluir, ¿no? Hemos vivido en los últimos tiempos que el rey decide que tal persona forma parte o no forma parte de la familia real como institución. Tienen que renunciar, perdona, si no me equivoco, no soy ningún experto, tienen que renunciar ellos a los derechos dinásticos. O sea, de la misma manera que salen no pueden entrar. Hombre, ellos pueden salir, pero está escrito en la Constitución. Está escrito en la Constitución el orden dinástico, y no es que pueda decidir el rey ni el Parlamento puede decir, bueno, a este tercer hijo, por lo que sea, lo sacamos de... No, tiene que renunciar él. De hecho, fue una gran polémica, la infanta, fue una de las grandes polémicas de la infanta, que no quería renunciar a sus derechos dinásticos cuando seguía casada con Iñaki Urdangarín. Esto fue un debate, que querían que renunciara, es decisión de ella. No, digo, si el derecho dinástico es porque el rey es el primogénito, en este caso parece ser que no, que esta mujer sería más joven. Pero supongamos que sale algún caso que sea mayor que el actual rey. Hay uno muy famoso, hubo uno de que nunca se acabó de... No, evidentemente no está claro, pero él se reivindicaba como hijo del rey, como el hijo primogénito. Yo la verdad es que tengo menos constancia que la Casa Real sobre este asunto, ¿no? Es decir que y luego reconozco también que en lo personal, pues es verdad que no me produce mucho, pero es verdad todo lo que apuntaba Carlos, ¿no? Y luego en estas hipótesis, pues siempre hay un experto en la cuestión monárquica que dice eso de que si murieran no sé cuántos herederos del trono, pues al final habría una persona que figura en el puesto no sé qué, que podría acceder a la corona, ¿no? Bueno, dicho todo esto, yo sí estoy de acuerdo en que al final, si es de interés público o no,
y muy especialmente si fuera cierto esos datos que se apuntan, de que además podría haber una asignación que evidentemente saldría de los ingresos del entonces jefe del Estado, claro que tiene un interés público, puesto que se maneja al final los recursos públicos, ¿no? Aunque tenga libertad el jefe del Estado para hacer con su asignación lo que le parezca pertinente. Y luego no olvidemos, claro, todo esto adquiere una curiosidad, un morbo mayor, pues porque el emérito tiene todas las circunstancias añadidas que tiene, ¿no? De manera que es muy difícil considerar ya algo que esté en el plano privado cuando está todavía pendiente en la Corte de Londres un juicio con una disputa con una amante, ¿no? Es decir, es que es muy difícil ya establecer esa línea que él mismo se ha saltado reiteradamente. A ver, sobre cosas a saltar, por ejemplo, límites de velocidad. José Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Ourense, líder del PP en esa provincia, no solo tiene la multa de esta semana por conducir a 215 km por hora en un coche público de la Diputación, sino que Baltar acumula por lo menos, y esto lo hemos sabido hoy, por lo menos otras 2 multas por conducir con exceso de velocidad en ese mismo coche oficial de la Diputación. Y decimos por lo menos 2 porque en realidad ese coche acumula 10 multas en 4 años. Pero solo en 3 de esas sanciones, incluida la de este domingo, se ha podido identificar a Baltar como conductor. No quiere decir que él no fuera conductor en el resto, no lo sabemos. En una de esas multas, que se han quedado ahí en un limbo sin conductor conocido, la persona X que condujera en ese momento el coche que usaba Baltar fue pillada a 157 km por hora en una nacional en la que no podía ir a más de 90. El mismo coche, la misma dinámica. Radio Galicia, Lara Salgado. Boas noites, Aimar. Hasta en 10 ocasiones fue cazado el coche oficial de Manuel Baltar excediendo los límites de velocidad. En 3 de ellas, el presidente de la Diputación fue identificado como el conductor. Un hecho que choca con las explicaciones que daba esta misma mañana Baltar en un escueto comunicado remitido a la prensa. Ahí aseguraba que se trataba de un error aislado que atribuía a un despiste en una recta. Desde el PP gallego evitan tomar medidas contra él y lo respaldan. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, valora incluso sus disculpas. Ya veremos dónde acaba. Yo creo que el hecho de reconocerlo y pedir disculpas creo que es muy importante, mucho más, casi inexcusable en un representante público. Veremos cómo evoluciona y opinaremos en función de cómo vaya evolucionando. Mañana Baltar vuelve a la palestra pública, lo hará presidiendo el último pleno provincial. Explicaciones que le piden desde el PSOE y el BNG. Brevemente, os planteo a los 3: conducir a 215 por hora, acumular multas por exceso de velocidad conduciendo un coche público, un coche oficial. ¿Esto desautoriza a un político para ser candidato a las elecciones de dentro de un mes? ¿O este es un tema que no tiene por qué inhabilitarlo como político y como gestor de lo público? Maraña, ¿tú qué crees? Pues a mi juicio inhabilita más la reacción y la gestión de todo esto que el hecho en sí. Y es verdad que el hecho de que hayáis descubierto en la SER que tiene precedentes, pues me parece que aumenta todavía más la irresponsabilidad de este señor y la falta de ejemplaridad absoluta, ¿no? Y además me pregunto qué tipo de sanciones ha tenido las multas anteriores porque claro, creo que a cualquiera en un exceso de velocidad como ese le caen unos cuantos puntos o pierde el carnet de conducir, ¿no? De manera que incurriría en irregularidades todavía mayores. Y esa explicación de el despiste en una recta. Oiga, todos los que conducimos sabemos que te puedes despistar en 10 kilómetros por hora o en 15, ¿no? Pero pasar de 120 a 215 es mucho más que un despiste. Era una recta muy larga, ¿eh? Sí, larguísima, eterna, vamos. Lola. No, yo creo, a ver, que te haya pasado una vez, la gente lo puede considerar disculpable, no es que sea disculpable, pero bueno, lo puedes llegar a entender. Que te pase de forma reiterada ya es otra cuestión. Yo creo que este es el tipo de cosas que se llevan a cualquier cargo político por delante, porque son muy fáciles de entender. Es muy fácil de entender por parte de los ciudadanos. A este señor se le está permitiendo hacer una cosa que a mí no me permiten hacer, ¿no? Y durante la pandemia tuvimos algunos casos de estos. Aquí, por ejemplo, el alcalde de Badalona acabó dimitiendo porque se le pilló por la noche saltándose el confinamiento, ¿no? Y entonces son cositas muy fáciles de entender. No hay que hacer ningún estudio ni buscar fuentes, ni, en fin, es clarito, ¿no? Un privilegio, ¿no? Exactamente, claro. Que yo no tengo. Pues este es el tipo de cosas que yo creo que sí que se llevan a un cargo político. Sí, una cosa es pasarse de velocidad y tener multas y demás, que con los coches oficiales en general vemos
con frecuencia lo ves que se hacen barbaridades en general. Eso lo ves cuando vas a los actos y demás, cómo se mueven a veces. Una cosa es pasarse un poco el límite de velocidad, está fatal evidentemente, pero ir a 215 no es pasarse el límite de velocidad, es conducción temeraria. Hay una cuestión con los coches oficiales, que una cosa es que lo conduzca tu escolta, un agente de policía que por cuestiones de seguridad puede interpretar que por determinadas zonas tiene que pasar a determinada velocidad, y otra cosa es que tú conduzcas el coche público. Totalmente de acuerdo, pero sobre todo otra cosa es, insisto, es que no es lo mismo las cosas como son. Está mal 140, 150, pero es que no es lo mismo ir a 140, 150 que 215. 215. Pero es que 215... Mi coche no llega a eso, ¿eh? Pero, bueno, evidentemente es un coche muy potente, pero 215... Es que de verdad, o sea, cuando te pasa un coche de esos, que alguna vez a todos creo que nos pasa, que tú vas a tus 120 y te pasa a esa velocidad un coche al lado, es que siempre es un deportivo de estos espectacular y tal, yo siempre, en fin, y se lo digo y se lo dices a la familia, además, este señor no es que se esté divirtiendo, este señor está poniendo en riesgo la vida de mucha gente. Claro. Porque a 215, un mínimo fallo, evidentemente se te va el coche, y si se te va el coche puedes matar a una familia, no solo matarte a ti, que por supuesto, yo reconozco sino matar a una familia. Que claro, tratándose de un Baltar, por decirlo así, es decir, que en Galicia hay mucho conocimiento de cómo funciona, algunos cargos que llevan mucho tiempo en el poder. Yo al menos esperaba que hubiera una explicación, pues no sé, una urgencia, no lo sé, ¿no? Que no habría tenido un pase tampoco, ¿no? Pero además permitirse esta cosa de me despisté en una recta, es que es un poco ofensivo, ¿no? Y uno de los sonidos del día, no me quiero ir sin que escuchemos este sonido porque es realmente llamativo. El presidente de Corea del Sur en la Casa Blanca en Washington con Biden, y coge y se arranca a cantar American Pie. Joan Jimeno. No es un karaoke, ni ningún bar, ni nada parecido. Es el comedor de la Casa Blanca un rato después de la cena de Estado entre los presidentes de Estados Unidos y Corea del Sur. Y Biden sabe que a su homólogo surcoreano le encantan los karaokes, y con los dos enfrente de todo el comedor, Biden se gira, le mira y con el micrófono en la mano le dice: sabemos que American Pie es una de tus canciones favoritas. Entonces la intérprete del presidente surcoreano le traduce mientras él asiente con la cabeza, y Biden le mira y le pide que la cante. Queremos escucharte cantarla, le dice mientras le ofrece el micrófono. Ha pasado un tiempo, pero cantaré solo una estrofa. Entonces suena el piano, Biden se hace a un lado alucinando, y mientras esto pasa, celebra con el puño y le corea completamente entregado. Biden sigue con la mirada completamente fija y con la boca entreabierta. Y vuelve a celebrar con el puño y también le señala. Y mientras el comedor aplaude en pie, los dos presidentes se dan la mano. El presidente surcoreano tiene cara de avergonzado. Joe Biden rodea por el hombro a su homólogo, le coge de la mano y le levanta el brazo como si fuera el ganador de la noche. Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so. Do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Well, I know that you're in
day that I die. This'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole. Es jueves por la noche. Nos vamos a un karaoke, ¿eh? ¿Por qué no? A cantar American Pie. Pero nunca llegaremos al nivel de los coreanos. Hagamos lo que hagamos, nunca podremos competir con un coreano en un karaoke. Hay que decir que entona muy bien, que no en absoluto. Y qué capacidad para el espectáculo tienen los estadounidenses. Es que pasan unas cosas en la política americana maravillosas. ¿Tú eres muy de karaoke, Lola? No, yo canto fatal, pero yo me animo eso no, a bailar. eso no excluye, los coreanos también. Punto y 25. Joaquín Estefanía. La Comisión Carne Picada. La proposición de la Junta de Andalucía de legalizar los regadíos ilegales de Doñana es, cada día que pasa sin retirarla, un error que no cesa de agrandarse y que posiblemente tenga consecuencias electorales negativas para el Partido Popular. El último episodio hasta ahora de esta decisión ha consistido en llevar, con la complicidad de sus homólogos europeos, la batalla partidaria a Bruselas, acusando al comisario de Medio Ambiente de ponerse la camisa roja y hacer campaña por Pedro Sánchez, por denunciar el desaguisado de Doñana. Con estas palabras, los populares amplían a Europa el escenario autonómico y nacional de sus desavenencias con el gobierno. Habitualmente, Bruselas trata de evitar a toda costa entrar en juegos partidistas. La Comisión Europea, que es un órgano institucional, tiene en su seno a miembros de diversos partidos y países, y su cometido es ejercer una gestión cotidiana como guardiana e intérprete de los tratados. Utilizarla como una institución partidista más, como ha hecho el líder de los conservadores europeos, para apoyar a Moreno Bonilla y Núñez Feijóo sobre Doñana, supone debilitarla, desacreditarla y hacer de la misma carne picada. Otra institución abatida. Para más INRI, la actual presidenta de la Comisión Europea es militante del Partido Popular. Más polarización. Punto y 25. Y sigue en 0-0 el Athletic Sevilla. Manu. Sigue en 0-0 el partido que cierra la jornada número 31 de Liga, así que quedan 7 para que termine la Liga. Y más, esto se nos acaba volando, 7 jornadas quedan. Además vamos a hablar de la Fórmula 1 que vuelve este fin de semana, Gran Premio de Azerbaiyán, 3 semanas sin Fórmula 1, este fin de semana vuelve. Y además han cambiado el sistema, ahora va a ser calificación el viernes para la carrera del domingo. Y luego el sábado por la mañana calificación para otra carrera del sábado por la tarde. Eso en algunos fines de semana se va a disputar así. Pero escúchame, y cuando acabe la Liga, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿yo voy a poder ir por ser todas las noches? Y claro, vas a poder ir por ser más todas las noches. Porque iremos ya con la pretemporada. Ah, hombre, ya sabía que no me ibais a fallar. Lola García, Carlos Cué, Jesús Maraña, un abrazo. Un abrazo. Pronto. Buenas noches. Venga, se quedan ya con Manu. Hasta ahora, señores. Hasta mañana. Descansen. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.